Bochornoso incidente de la ministra Gina Parodi, ministra de Educación de Colombia para el año 2015, nos vemos en la necesidad de explicar cómo funciona un promedio. Para esto vamos a hacer un análisis muy elemental para que no solamente entienda la ministra, sino algunos estudiantes que requieren de este tipo de información. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, y que al parecer la ministra no tiene claro, es que hay una población y esa población se puede medir de manera completa, o hay una muestra que es un pedazo de la población. La población, en este caso tenemos al conjunto de maestros. De lo que habla la ministra es de un conjunto total de maestros. Ese conjunto total de maestros se va a llamar población. Si fuera un porcentaje de la población, sería una muestra con la cual podríamos trabajar un promedio ponderado, es decir, asignando un valor de probabilidad o el porcentaje de maestros que componen. Entonces, en este caso tenemos las ingeniería, medicina, letras, física, bueno, diferentes materias. Allí tendríamos los profesores que están en los niveles docentes, que llamamos escalafones, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, etcétera, etcétera. Entonces, mediríamos qué porcentaje pertenece a cada segmento y le asignamos un valor de probabilidad o un valor porcentual que los represente. En este caso no es necesario porque los maestros tienen una población relativamente homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un maestro que se gane 150 pesos y otro maestro que se gane 400 millones de pesos. Entonces podemos utilizar un promedio aritmético. En este caso la fórmula para el promedio de población va a ser esta. Mu, esta es una letra griega, no queremos que la ministra ni los estudiantes se confundan. Simplemente es una notación para el promedio. ¿Qué quiere decir esta sumatoria? Es que vamos a tomar todos los valores desde el profesor 1 hasta el profesor n, que serían los 330.000 maestros, y los vamos a sumar. Luego vamos a dividir por el número total de elementos que conforman la población. Ahora, si yo hago un pequeño ejercicio algebraico que no es muy complicado, tengo n cuando n está dividiendo, está en el denominador, yo la puedo trasladar al otro lado como parte del numerador. Es decir, si divide pasa a multiplicar, si divide pasa a multiplicar. Por tanto, sería cierto que el número total de elementos de la población por el valor promedio nos debería dar el total de los salarios que ganan los maestros. Y en todo caso, un promedio es un valor que representa a la población. Si no lo representa, no sería un promedio. Si tenemos un valor muy extremo, como en el caso que mencionamos anteriormente, que alguien gane 150 pesos y otro gane 400 millones de pesos, podemos utilizar una fórmula de promedio geométrico que nos ajustaría mucho más a un valor real. Sin embargo, este no es el caso. Ahora, de todo esto surge una gran pregunta. Si la ministra dice que tenemos una totalidad de sueldos de 20 billones de pesos, y una población de maestros que se mide hasta el valor de 330.000 maestros, siendo el promedio parodiano 2.5 millones mensuales, podemos meter estos datos dentro de la fórmula y verificar si es verdad. Si tenemos 330.000, va a ser el n. Asociamos el color azul con la variable azul, la variable verde con la variable verde y la variable roja con la variable roja. Entonces vamos a hacer el reemplazo. Si nosotros hacemos este reemplazo, vamos a tener que lo desconocido sería el promedio, porque son los 2.5 millones de los que todo el mundo duda, y tendríamos 20 billones dividido 330.000 maestros, nos daría 60.7 millones de pesos por maestro. Ahora,
puede que la ministra no nos haya especificado que los 20 millones son anuales. Si son anuales, simplemente dividimos el resultado en 12 meses y obtenemos 60.7 millones por maestro en 12 meses. Nos daría que en promedio, porque fíjense que este cálculo sale de un valor de promedio, en promedio cada maestro debería ganar 5.102 millones de pesos mensuales. Entonces, ahí es donde está la gran pregunta. A la ministra no le cuadran las cuentas, a los profesores no les cuadra el promedio, todo el mundo está mal, hay un déficit en educación y no le podemos pedir a los estudiantes que sean brillantes en las pruebas cuando la gran autoridad de la educación en el país no sabe sacar un promedio. Esperemos que la ministra Parodi entienda. Muchísimas gracias.